Esta va a ser una serie de videos en las cuales voy a analizar cómo trabaja cada grupo muscular en los 1RM de cada movimiento de powerlifting. En este caso vamos a hablar de banco plano y por ende vamos a trabajar específicamente el tríceps. En las competencias de powerlifting siempre se falla a la altura del tríceps el banco plano. Y esto tiene lógica porque toda la bibliografía apunta a que el tríceps tiene el mayor protagonismo a medida que nos acercamos al 1RM. O sea, en las intensidades más bajas vamos a tener el protagonismo del pectoral, del hombro, algo de tríceps, pero a medida que nos acerquemos al 1RM, el tríceps pasa a ser totalmente protagonista y pierde protagonismo el pectoral y el hombro. Entonces es lógico que vayas a fallar en el tríceps. Si no, ¿dónde mierda vas a fallar? Si no, ponete a ver una competencia de powerlifting y vas a ver cómo fallan todos a la altura del tríceps. Entonces lo que hice fue investigar varios artículos académicos que hablan de cómo se activa la cabeza en el banco plano, específicamente en intensidades altas, para saber cómo mierda armar una planificación de tríceps que ataque las cabezas que más se demandan en el banco plano a intensidades que nos interesan para mejorar el 1RM. Entonces, esta planificación de tríceps va a estar enfocada 100% en lo que la evidencia diga sobre qué cabeza del tríceps se enfoca más en el banco plano al 1RM. Antes de arrancar la investigación, le pregunté a varios coaches qué opinaban sobre qué cabeza es más importante a la hora de hacer un 1RM de banco plano. Solamente me contestaron dos, pero por suerte son dos bastante importantes, Mike T y Arianka Messi. Básicamente lo que dijeron los dos es que no hace falta enfocarse tanto a nivel minimalista sobre qué cabeza se activa más o menos, sino que en lo que más se van a enfocar es en el patrón de movimiento y donde más marcado sea el stick point. Ahí es donde más foco van a hacer y van a seleccionar diferentes ejercicios o variantes que ataquen ese punto del movimiento que está estancado. Mike T me preguntó para qué mierda estoy haciendo esta investigación, a lo que le contesté que alguien lo tenía que hacer, que era un dato nerd y que podría llegar a potenciar el banco plano, teniendo en cuenta cuál es la cabeza que más se va a demandar en el banco plano. Así que comencé y encontré 4 artículos porque no hay evidencia, es decir, no hay un solo artículo que estudie las 3 cabezas del tríceps en un RM y cuál se activa más. Si existiera ese artículo sería ideal, pero no existe. Entonces encontré 4, uno que estudió cuál es la cabeza que más se beneficia del banco plano y cuál es la que más necesita ejercicios monoarticulares, y otros 3 en los cuales se midió por encima del 90% el tono muscular y la activación electromiográfica de cada cabeza del tríceps, pero por separado. Un artículo medía una cabeza, otro otra y de otro otra. La medial, la larga y la lateral. Entonces tenemos que el primer artículo, que es del 2020, estudió el orden del banco plano y los ejercicios multiarticulares y cómo funcionaría. Y llegó a la conclusión de que la cabeza lateral es la más importante, es la que más aumento en la sección transversal tuvo en ejercicios multiarticulares. Por ende, el banco plano estimula muchísimo la cabeza lateral, ya nos da una pista de cuál va a ser la más importante. Y después tenemos que este mismo artículo comprobó que la cabeza larga es la que más necesita ejercicios monoarticulares, por ende va a tener una mala activación. Esto se debe a que la posición del banco plano no es ventajosa a nivel biomecánico para la cabeza larga, que es la única que va a tener su origen en el hombro. Y después tenemos la cabeza medial, que va a ser estabilizadora y que no mostró demasiado crecimiento transversal en ejercicios multiarticulares o monoarticulares, sino que se vio beneficiado de los dos. Entonces tenemos que la cabeza lateral es la que menos ejercicios monoarticulares necesita, por ende podemos deducir que es la que más se va a activar en el banco plano. Después tenemos que la cabeza larga es la que más necesita ejercicios monoarticulares, es la que menos se activaría en el banco plano. Y después tenemos la cabeza medial, que se activa tanto en el banco plano como en los monoarticulares. Después tenemos otros 3 artículos que sí se estudió al 95 y 90% del 1RM, 2 con electromiografía y 1 con miotón, que mide el tono muscular post ejercicio. Un artículo es del 2016, los dos son del 2020 para acá. El artículo del 2016 determinó que la cabeza lateral es la más importante para salir del stick point y se midió al 95% del 1RM con electromiografía. Así que ya tenemos que la cabeza lateral va a ser la más importante. El segundo artículo, que se midió al 90% y determinó que la cabeza larga es un motor primario y el estabilizador, ya que, como dije antes, tiene su origen en el hombro. Entonces lo que va a hacer es estabilizar el húmero. Y el último artículo, que midió la cabeza medial al 90% con electromiografía, llegó a la conclusión de que es un estabilizador el medial, mantiene su actividad incluso con variaciones en la técnica y en el ancho del agarre. O sea que tenemos que la lateral es la más importante para salir del stick point, la larga va a ser estabilizadora y la medial te va a acompañar todo el recorrido. Así que lo que más vamos a atacar va a ser la cabeza lateral. Si bien la cabeza lateral, por lo que vimos, es la que menos necesita ejercicios monoarticulares, hacerla crecer
potenciarla va a hacer que salgamos más fácil del stick point, cosa que nos interesa muchísimo y como dije al principio es el motivo número 1 por el cual se falla el banco plano en competencia. Esta rutina la vamos a dividir en específicos y biomecánicos. Los ejercicios específicos van a ser ejercicios de tríceps que nos van a permitir trabajar en un patrón de movimiento parecido al banco plano, nos van a permitir activar los músculos de manera similar, haciendo foco en el tríceps y priorizando la intensidad o la carga absoluta, ya que nos tenemos que acostumbrar a trabajar pesado. Y los biomecánicos van a ser ejercicios de máquina que se van a enfocar en la hipertrofia local de cada cabeza. En los biomecánicos tenemos la cabeza larga que se va a elongar con ejercicios overhead y que se van a contraer con ejercicios de hiperextensión. Es decir, según como pongamos la posición del hombro, vamos a elongar o contraer esta cabeza y se va a estimular mucho más. Después tenemos un artículo muy famoso del 2023 que determinó que los ejercicios overhead son superiores al resto de los ejercicios de tríceps. En los ejercicios overhead se determinó que la cabeza larga va a tener 1.5 veces más estímulo, la lateral y la medial 1.4 veces. Y si medimos todo el tríceps completo vamos a tener 1.4 veces más estímulo. Además se llegó a la conclusión de que los overhead requieren menos carga absoluta, por ende tenemos más estímulo con menos carga, y los ejercicios en posición neutra van a necesitar más intensidad, más carga absoluta, por ende son más específicos. En el 2020 también se investigó si priorizar un tipo de ejercicio sobre otro va a tener más beneficios sobre ese ejercicio que hagas primero. Por ejemplo, si haces primero monoarticulares y después multiarticulares, vas a tener más beneficios en lo que hagas primero. Es decir, en este caso monoarticulares va a tener más estímulo. Y al revés, lo mismo. Si haces primero multiarticulares y después monoarticulares, vas a tener más beneficios en los multiarticulares que en los monoarticulares. Así que lo que tengas más atrasado tenés que utilizar primero. Y esto coincide con lo que dice Mike Israetel sobre no hagas días de brazos específicos, sino hace brazo primero y después otro grupo muscular más grande. Si es que necesitas priorizar los brazos o los hombros o lo que sea, hacelo primero y después el resto. No hagas días solo de brazo o de hombro, pues son grupos musculares que se recuperan muy fácil y es innecesario gastar todo un día en machacarlos. Arm day is curious because there's not really a compelling logical reason to structure an arm day. No, there are ways to logically structure an arm day into your plan. You either do back first, then biceps, or you split it up and do biceps first, then back, or just biceps on their own a bunch. Después tenemos que la posición de los antebrazos va a trabajar distintas cabezas del tríceps. Tenemos dos artículos, uno del 2024 y el otro del 2020, que analizaron qué cabeza se estimula más según la posición del antebrazo y se llegó a la conclusión de que las poleas con agarre supino y neutro van a trabajar la cabeza larga, con agarre prono la cabeza lateral, y la cabeza medial se va a beneficiar de agarres supinos y con soga. Y también se llegó a la conclusión de que la cabeza medial va a trabajar más en movimientos que pasen los 90 grados del codo. Después tenemos que la posición neutra es la más estable, reduce los riesgos de lesión y trabaja casi todas las cabezas por igual. El JM Press lo agregué, pero es un ejercicio que no tiene evidencia científica. Si vos pones JM Press en cualquier portal de investigaciones de medicina, de fuerza o de deporte o de entrenamiento, no vas a encontrar porque no existe. Entonces lo que hice fue traspolar evidencia que sí existe del banco cerrado al JM Press, ya que son movimientos que se parecen muchísimo, pero el JM Press va a trabajar más el tríceps porque tiene más flexión de codo. Y en este estudio se llegó a la conclusión de que la cabeza larga tiene más activación, la lateral moderada alta y la medial moderada. Entonces ya con todos estos datos llegamos a la planificación y podemos decir que esta planificación se tiene que destacar por ejercicios overhead, ya que van a estimular más el tríceps, no solo la cabeza larga sino todas las demás cabezas. Son los que más beneficios te van a traer. La división entre específicos y biomecánicos. Los específicos van a ser ejercicios para priorizar la especificidad del banco plano, que sean parecidos a nivel grupo muscular y posición del cuerpo, pero que estimulen el tríceps priorizando la alta intensidad. Y los biomecánicos para hipertrofia local, valiéndonos de la evidencia que leímos sobre la posición del antebrazo, sobre la posición del hombro y sobre ejercicios overhead. Entonces tenemos entre los específicos JM Press Smith, que va a priorizar la carga absoluta. Es un ejercicio en el cual le vas a poder poner mucho peso de manera segura porque va a ser más estable. Después tenemos el JM Press, que también va a priorizar la carga absoluta con el componente inestable de la resistencia libre. Después tenemos francés tras nuca con barra Z para la cabeza larga y para el resto de las cabezas, como vimos, que tiene beneficios sobre las posiciones neutras. También nos va a dejar usar bastante peso, si bien es más inespecífico. Después tenemos el francés tras nuca Smith, que
va a priorizar la cabeza larga, pero todas las demás también. Nos va a permitir muchísima intensidad. Y después, para finalizar, tenemos el francés mancuerna, que va a atacar todas las cabezas y va a trabajar bastante la estabilización del codo y del hombro. Y tenemos el prestate como finalizador para hacer bastantes repeticiones. Después tenemos los biomecánicos, que van a priorizar la hipertrofia local, y el primer ejercicio es tríceps patada en polea con el hombro por detrás del cuerpo para contraer la cabeza larga, y va a estimular la cabeza larga y la lateral. Después tenemos polea prono tras nuca para la cabeza lateral y la cabeza larga. Polea neutro, que es uno de mis favoritos, te va a destruir las tres cabezas. Y después tenemos soga arrodillado doble, que va a tener un ligero impacto en la cabeza lateral. Y por último, polea supino para la cabeza larga y la medial. Bueno, esta es toda la planificación para tríceps. Está 100% enfocada en optimizar el tiempo y en atacar la cabeza que nos va a sacar del stick point, que es la lateral, y en atacar la cabeza larga, que es la que va a estabilizar el hombro. Así que ya sabes, si querés armar tu planificación de tríceps, priorizar la cabeza lateral, priorizar la cabeza larga y por último la medial. Si sale nueva evidencia o si salen nuevos artículos hablando sobre la activación de cada cabeza, o si sale algún artículo académico que estudie las tres cabezas del tríceps en un RM de banco plano, voy a volver a hacer otra planificación del tríceps con la nueva evidencia.